Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Buenos días, un mes, el mes de mayo, un mes de muchas vacaciones para los maestros, para las madres, para los estudiantes, para todos los que estamos ya también en el tema empresarial, para las declaraciones anuales. Las declaraciones anuales, según una regla de resolución miscelánea emitida en el propio mes de abril, donde daba la oportunidad de un mes más, mientras la autoridad podía corregir algunas inconsistencias que tenían en sus sistemas para poder presentar las declaraciones. Y bueno, pues esto trajo como consecuencia que pudieran emitir un comunicado en donde podían extender el plazo de la presentación de las declaraciones, situación que ha hecho que pues muchos hayan relajado este tema de la presentación. Sin embargo, hoy traemos a colación un tema muy importante para usted, donde queremos informarle, queremos decirle, queremos prevenirle, porque detrás de las operaciones que luego cotidianamente se hacen en el negocio como persona física, a veces suele suceder que usted por causas ajenas a las decisiones propias que toma, sino que a veces es porque sus hijos están en alguna escuela, usted es el representante de los padres de familia en una organización y usted es el tesorero, usted es el representante de alguna empresa o de alguna asociación, y eso trae como consecuencia que usted tenga que manejar recursos a veces que no son suyos y bueno, a veces que pasan por sus cuentas bancarias y estos pues no coinciden, los depósitos de las cuentas bancarias no coinciden con los que usted declara. Sin embargo, bueno, pues para esto hay una serie de recomendaciones que nosotros queremos hacerle porque existe paralelo a esto desde 2013 una regulación, una legislación que precisamente va contra el lavado de dinero. Y pues no es otra cosa que la ley para la prevención e identificación de operaciones financiadas con recursos de procedencia ilícita. Y esta ley pues tiene 17 fracciones al día de hoy, donde cataloga actividades vulnerables que usted puede estar realizando y que tiene usted una serie de obligaciones. Hoy un poco vamos a hablar de esto. Con el tema de las declaraciones, usted sabe que siempre salimos a la calle a preguntarles a las personas qué opinan de este tema, si están ya preparados para presentar su declaración anual, incluso si tienen los elementos suficientes para poder soportar sus operaciones que están realizando. Y bueno, pues esto fue lo que nos contestaron. Vamos a nuestro sondeo. ¿Conoce la fecha límite para presentar la declaración anual de personas físicas este año? Sí, según yo es en 2 meses. No. ¿Sabe que existen actividades empresariales que hasta para las personas físicas las podrían vincular al lavado de dinero? O en hoteles, muchas personas utilizan los hoteles para lavar dinero y en restaurantes. No lo sabía. ¿Conoce alguna de las actividades que la autoridad considera vulnerables al lavado de dinero? No, desconozco. Si alguien tiene una actividad que se pueda relacionar así, ¿por qué cree que es importante informar a la autoridad por los ingresos de montos extraordinarios? Yo creo que es importante porque así tendremos una sociedad más limpia, sin corrupción. Para que tenga un control el gobierno, el SAT, de lo que entra y lo que sale, ¿no? De las empresas. ¿Conoce las multas por las acciones relacionadas al lavado de dinero? Supongo que ha de ser cárcel, multas muy grandes. Pienso que deben de ser exorbitantes, ¿no? De mucho dinero, igual, multas muy grandes, ¿no? Ni me imagino, ¿no? Dependiendo la actividad, puede que sea la multa, ¿no? Desconozco. Bueno, pues no es nada más el tema de las actividades vulnerables, sino todo lo que está alrededor de ello. A veces un préstamo
que usted realiza de manera cotidiana puede ser una actividad vulnerable. Y para eso, bueno, pues el día de hoy invitamos a nuestro amigo experto en este tema para que nos pueda dar luz respecto a esta información. Y bueno, pues está con nosotros el maestro José Antonio Barragán Cabral, quien es consejero delegado nacional de prevención de lavado de dinero de la Coparmex Nacional y también es presidente del Comité Antilavado de Coparmex Nacional, de la Comisión Fiscal Nacional, y también, bueno, pues dentro de muchas actividades, director de Intrade Consultores. Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Mi querido Oscar, qué gusto saludarte, linda mañana a todos los que nos siguen, a todos los que siguen tu programa, que sé que son muchas personas. A todos ellos les mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy grande, muy afectuoso y encantado de estar contigo en tu programa esta mañana. Muchas gracias, igualmente, Antonio. Bueno, pues para entrar en materia, ¿qué regula esta ley? A ver si nos pudieras explicar rápido esta ley, ¿por qué la importancia de las declaraciones anuales? Muchas gracias. Pues mira, por principio de cuentas, tú sabes que desde hace ya algunos años en nuestro país, déjame empezar diciendo que hace más de 20 años en México se implementó, se adoptó un régimen de prevención de lavado de dinero, principalmente en el sector financiero, que es en donde más se ve identificado las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y desde hace más de 20 años ya tenemos un ajuste en la legislación nacional que regula las actividades vulnerables financieras en nuestro país. Y después de ello, en el 2013, entra en vigor la famosa ley antilavado en México, y esta va dirigida específicamente a cierto tipo de actividades de comercio, a cierto tipo de actividades profesionales, a la compraventa de algunos productos, en donde ha detectado el gobierno mexicano y se ha detectado a nivel internacional, sí, claro, que también, al igual que el sistema financiero, son utilizadas este tipo de actividades para lavar capitales, para lavar activos provenientes de fuentes ilegales. En esa virtud, con estas dos vertientes, es decir, desde hace más de 20 años con las regulaciones en el sistema financiero y a partir del 2013 regulando cierto tipo de actividades de comercio, compraventa de bienes y actividades profesionales, es como podemos reconocer, repito, de manera muy básica, el régimen de prevención de lavado de dinero que prevalece en nuestro país. Ahora bien, ¿qué relación guarda este tema con las declaraciones anuales? Es un tema importantísimo, mi querido Oscar, porque déjame comentarte lo siguiente, y si me permites, voy a citar algunos artículos que yo creo que quienes nos están escuchando, que son especialistas en esta materia y que también son ciudadanos que están presentando sus declaraciones, que han presentado ya sus declaraciones, es importante que conozcan. Por principio de cuentas, me gustaría señalar el artículo 91, que tú conoces muy bien, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sí. Este artículo 91 que nos habla de la discrepancia fiscal. Me voy a permitir, si adelante, me das autorización, me voy a permitir leer un par de párrafos, sí, claro, para poder ilustrar el tema como se debe. Dice el artículo 91, mi querido Oscar, las personas físicas podrán ser objeto de un procedimiento de discrepancia fiscal. ¿Cuándo llegamos a esta discrepancia fiscal? El propio artículo lo establece. Dice, cuando se compruebe que el monto de las erogaciones, de los gastos que realicen las personas físicas, en un año calendario sea superior, establece el primer párrafo, sea superior a los ingresos que haya declarado durante el mes de abril, que ahora se extendió, me parece, a mayo, ¿no? Por ahí al mes de mayo. Entonces, si tus erogaciones, mi querido Oscar, son mayores que los que reportaste en tu declaración anual, vas a poder ser sujeto de un procedimiento de discrepancia fiscal, el cual definitivamente va a ser sancionado en caso de que esta situación se verifique y se compruebe por parte de las autoridades fiscalizadoras. Dice el propio artículo en su segundo párrafo, y con esto termino, para tal efecto, se considerarán como erogaciones efectuadas por estas personas físicas las consistentes en gastos
Ojo, quiero subrayar, Ujú. las adquisiciones de bienes, mi querido Es Oscar, muy común, sí. muy común, ¿no? Sí, sí, Y sí. además, la propia ley no distingue, no te dice si son bienes muebles o bienes inmuebles, por lo Un cual coche, ¿no? entran Es muy común el coche, ¿no? ambos. Muy común, como tú bien lo dices, además de los depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras o tarjetas de crédito. Quiero decirte Ujú. de primera instancia que este procedimiento, si bien es cierto, está en el 91 de la Ley de Impuestos sobre la Renta dirigido a las personas físicas, es el procedimiento que sigue la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, Ujú. junto con todas las instituciones de crédito por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Ujú. para conocer las erogaciones, las operaciones financieras que hacen tanto a las personas físicas como las personas morales, con tal de ir a verificar si esto fue parte de su declaración anual, tanto en marzo como en abril, que ahora se ha recorrido, como ya lo señalabas, personas morales, personas físicas, y en caso de que sus movimientos bancarios no representen veracidad en relación a lo declarado anualmente, empezamos no solamente a caer en una discrepancia fiscal, sino a presumir defraudación al fisco federal, lo cual nos podrá llevar a un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mi querido Oscar. Entonces, Sí, sí. vale mucho la pena señalarle a quienes nos escuchan que tenemos que ser congruentes, tenemos que guardar congruencia entre lo que gastamos y entre lo que declaramos, dado que es un modelo de fiscalización, es un modelo de revisión por parte de las autoridades fiscales y por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, el estar verificando si entregaste tu declaración, si la entregaste a tiempo y si la declaración guarda relación con las erogaciones que realizaste durante todo el ejercicio. Sí, Caso contrario, perdón, no, sí, qué rápidamente. interesante. O sea, tú estás planteando un supuesto muy sencillo, ¿no? Muy sencillo porque a cualquier persona se le pudiera hacer normal. Oye, yo soy el tesorero del colegio y bueno, pues los demás padres de familia me están a mí depositando y no coinciden mis depósitos Así con lo es. declarado. Totalmente. Y mira, déjame decirte, ahora voy a cambiar de ley para que tengan todos los fundamentos legales quienes nos escuchan. Me voy a ir al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, mi querido Oscar. Y en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito hay un párrafo que les establece una obligación a todos los bancos. Fíjate lo que nos establece. Nos dice, las instituciones de crédito deberán conservar por al menos 10 años la información y documentación que tiene que ver con la identificación del cuentaviente y que tiene que ver con todos sus actos y operaciones financieras. 10 años, mi querido Oscar. Están obligadas por el artículo, repito, Sí, sí. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Oye, ¿y por qué los obligan a los bancos a guardar esta información que tiene que ver, repito, con la identificación del cuentaviente y con todas las operaciones y todos los actos financieros que realizó durante todos esos 10 años? Dice el propio artículo, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la UIF, podrá requerirles y recabar este tipo de información por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Les va a poder requerir toda esta información durante este plazo a las instituciones de crédito para confirmar que todos esos movimientos guarden regularidad y que no se Sí. pudieran relacionar con operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque en caso de que fueran discrepantes, como ya lo vimos, y no se pudiera comprobar la legítima procedencia, la legal procedencia de esos recursos, pudiéramos caer en esto que nos dice el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y pudiera relacionarse con un delito que se refiere al lavado de dinero en México, que está establecido en el artículo 400 bis
del Código Penal Federal como operaciones con recursos de procedencia ilícita, mi querido Oscar. Hoy hemos citado el artículo 400 bis, sobre todo cuando se trata de ligarlo a actos, ¿no? Porque habla de, no sé, 20 acciones o actos distintos. O sea, pareciera ser que quienes nos están escuchando lo ven muy normal. Oye, tú declaraste en tu declaración anual una cantidad menor, pero fuiste al banco, retiraste el dinero, y ese es un acto diferente al que fuiste y compraste. Y entonces tú dices, es que fue el mismo dinero. Pues tú piensas que es el mismo dinero, pero lo cambiaste en efectivo, fuiste y compraste otra cosa, y entonces detrás hay una intención que a lo mejor no era una intención mala. Sin embargo, el desconocimiento de esto que tú estás planteando no hace que legitime que no tenías la intención, sino que ya hay procedimientos que se tienen que llevar a cabo y que la legislación ha estado mutando gracias a profesionistas como tú que están perfeccionando la técnica en el ejercicio y bueno, presionando de cierta manera a los legisladores para que los legisladores en las leyes sean claros en el propósito y en el destino de la legislación, porque como todo, pagan justos por pecadores, dicen por ahí. Otra de las cosas es que te queremos preguntar, ¿cuáles son las actividades que más generan problema? Pues mira, muy interesante la pregunta. Déjame comentarte que tengo por aquí una documentación que yo creo que va a ser de mucho interés, un documento, una información que nació en la Evaluación Nacional de Riesgos que se dio a conocer en el ejercicio 2020, estimado Oscar, y de las actividades vulnerables no financieras, no financieras. La UIF reconoce como de alto riesgo, de altísimo riesgo, a las que hay que enfocarlas en cuanto a revisar su compliance todos los días. Están la comercialización de obras de arte, es en donde se está viendo que está habiendo operaciones con recursos de procedencia ilícita, la comercialización de vehículos, Oscar, vehículos tanto aéreos, marítimos como terrestres, ¿no? Ese es un punto muy importante. La ojo con esto, la compra de joyas, la compra de relojes, la compra de todo este tipo de productos de alto valor, digámoslo así. Los servicios de blindaje, esos cuatro hoy están catalogados en la Evaluación Nacional de Riesgos, repito, como de alto riesgo. De riesgo medio están las tarjetas prepagadas, están los servicios de fe pública, están los notarios públicos y los corredores públicos también, están los monederos electrónicos, las operaciones de mutuo, mi querido Oscar, desde luego ese mutuo, esas operaciones de préstamo de entidades no financieras, desde luego a esas nos referimos. Es muy común que el socio meta dinero a su empresa, la hermana, el socio, el papá, otra empresa le preste de la operación a otra empresa, incluso cuando son empresas del mismo tipo, ya es algo que el criterio ya había dos criterios encontrados y en enero ya un criterio definió el camino y eso genera un problema terrible, ¿no? Totalmente, falta de certeza jurídica, que es lo que en su momento también comentamos en el Parlamento Abierto, de la necesidad de contar con una especie de síndico o de representante de todos estos sujetos obligados para hacerle llegar todo este tipo de afectación por falta de certeza jurídica a las autoridades con tal de encontrar mayor homologación de criterios y mayor claridad. Tú lo dijiste muy bien al inicio, esta especie de préstamos entre compañías o en muchas ocasiones entre personas físicas y personas morales, siendo las personas físicas los socios o los accionistas de estas mismas personas jurídicas, se queda siempre la duda si este tipo de préstamos que se utilizan para los oficios de la propia empresa, para el objeto preponderante de la propia empresa, se queda con la duda de si es o no una actividad vulnerable. Por último, déjame comentarte que en el riesgo medio, porque también me parece que es una actividad muy importante, están los derechos personales de uso y goce de inmuebles, el famoso arrendamiento, mi querido Oscar, en donde en México hay muchísimo de esta actividad y hay muchas personas que todavía no
se han dado cuenta que están obligadas a presentar avisos, Exacto. no se han dado de alta en el portal, Oscar, y esto les puede acarrear sanciones muy graves de cuantía mayor que pueden lesionar su patrimonio. Sí, sí. Porque pareciera ser que los montos son pequeños, pero son acumulables, estimado Antonio. O sea, hay quien tiene, no sé, y es una tendencia, lo que tú estás mencionando es una tendencia en crecimiento. Ahora, por la cuestión de la pandemia, muchos han invertido en playas, en centros comerciales, han cambiado su manera de inversión hacia inmuebles que por lo menos sabes que vas a tener el dinero ahí. No va a incrementar el valor, pero de cierta manera permanece en el tiempo, se va actualizando, pero eso trae como consecuencia que tengas que arrendar ese predio y el arrendamiento del que tú hablas genera el problema. Entonces, esto que tú estás mencionando respecto al arrendamiento o que personas manejen tus recursos, hay administradores de recursos de terceros como personas físicas también, que es una tendencia, ¿no? Una tendencia de seguridad privada, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de esto? Fíjate que algo que me gustaría comentarles con independencia de los recursos financieros es que tenemos un problema importante en esta fracción, que es la fracción 11. La que tú estás señalando es la fracción 11 del artículo 17, que es la que se refiere a la administración de recursos financieros, en donde por criterio, la unidad de inteligencia financiera ha conceptualizado, ha concebido a los recursos también como recursos humanos, no únicamente financieros. Okay. Cuando en las 40 recomendaciones de Gafi sabemos que son recursos financieros, pero también hay un criterio por ahí que nos liga a los recursos humanos. Y lo que quiero comentar es que necesitamos ahora claridad jurídica por esta reforma que estamos viendo ya de outsourcing, de suministro de personal, para saber ahora, pues con estos cambios vamos a ver que muchos de ellos, si no nos aclaran el concepto, muchas personas van a estar ligadas con la ley antilavado con independencia de las nuevas obligaciones en la rama laboral, en la rama fiscal y en la rama corporativa. El tema del outsourcing, del suministro del personal, es una duda, es una asignatura pendiente que aclarar para estos efectos cuando te refieres a recursos con independencia de los financieros, mi querido Oscar. Sí, porque el tema que tú estás mencionando se relajó, ¿no? Ya como se reguló, se prohibió el outsourcing, pero se permitió esta también falta de claridad en esta misma legislación. Pero ya estás yendo un poco más allá. Estás hablando de cuando una persona pone a disposición recursos de personas, de otras personas, y las administra. O sea, administras personas, o sea, son recursos humanos. Yo creo que es algo muy interesante y también te agradeceríamos en otro momento profundizar en este tema de los recursos, porque sí hay dudas respecto a esto. En el tema que nos ocupa de la declaración anual, ¿cuál sería tu recomendación para los que nos están escuchando? Mi recomendación para cerrar esta participación, muchas gracias por el espacio. Mi recomendación es esa congruencia que debe de existir entre los gastos y lo que se tiene que declarar como ingresos para el fisco federal. En caso de que esto no suceda, ya lo vimos en el artículo 91, podemos ser sujetos de un procedimiento de discrepancia y con independencia del procedimiento de discrepancia en materia fiscal, les repito que ese es el procedimiento que está utilizando la UEF para poder tener indicios suficientes, ojo, indicios fundados, como lo dice el artículo 400 bis del Código Penal Federal, para presumir que los recursos, esas diferencias, esas discrepancias, provienen de actos ilegales, de una fuente ilícita, para poder acreditar entonces la conducta delictiva que se encuentra en dicho precepto legal denominado operaciones con recursos de procedencia ilegal. Entonces, esa es la recomendación, tratar de ser congruentes, cuidadosos, diligentes entre todas las erogaciones, entre todos los gastos que van conformando de algún modo o que se desprenden de algún modo del patrimonio del peculio personal, tanto de personas físicas como morales, y esto lo debe de saber el fisco federal y por lo tanto debe de haber una obligación
de contribución con el gasto público, como lo denomina y como lo establece claramente la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, Oscar. Oye, ya que estás aquí, y es una pregunta obligada, ¿no? Hay quien confunde una declaración de impuestos, una declaración de ganancias, pérdidas y el cálculo de los impuestos con un aviso de actividad antilavado. Brevemente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es muy clara. Como tú bien lo dices, partimos de que la declaración fiscal es para acreditar obligaciones de esa naturaleza, de naturaleza tributaria. Recordemos que la ley antilavado tiene una naturaleza administrativa, no es una ley de corte fiscal, no es una ley de corte tributario. Exacto. Luego entonces, los avisos a los que nos obliga la ley antilavado son obligaciones en la vía administrativa que tenemos que presentar respecto de la procedencia de los recursos que van ligados con este tipo de operaciones que tienden a lavar activos que devienen de operaciones ilegales, lo cual por cuerda separada o lo cual de manera independiente se establece como una obligación a cargo del sujeto obligado con independencia de la declaración fiscal. Son obligaciones distintas, de corte distinto. Uno es administrativo, los avisos, y otro es fiscal, que hablamos de las declaraciones tributarias, ¿no? Y una pregunta también obligada, sobre todo para ti, que tienes ya un certificado ahí en conocer respecto a los oficiales de cumplimiento. Ya creaste una norma y es tan importante hoy tener una persona que es diferente, es una persona distinta a tu contador, distinta a tu asesor jurídico, es una persona con obligaciones diferentes, y la tendencia de la legislación, de lo que hablábamos antes del programa, del Parlamento abierto que recientemente se ha llevado a cabo para discutir este tema. ¿Qué es el oficial de cumplimiento? Excelente, es una pregunta muy interesante, porque en los últimos años, de la mano del compliance que todos hoy conocemos, que todos hoy platicamos, surge una figura, surge un nuevo, vamos a decir, un nuevo perfil profesional, vamos a llamarlo de este modo, que es un reto para muchos abogados, para muchos contadores, para muchos profesionistas relacionados y que les gustan estas materias tan técnicas como es la materia de los impuestos, la materia antilavado, la materia anticorrupción. Ahora hablamos mucho de anticorrupción, mi querido Oscar. El fraude, ¿no? El fraude corporativo, esto de la transparencia financiera que debe de prevalecer a través de las auditorías internas. Gobierno corporativo, ¿no? Gobierno corporativo para la implementación del compliance. Bueno, de todas estas tendencias, megatendencias, me atrevo a decir, porque esto está predominando a nivel internacional, lo que nace como producto de estos cambios novedosos a nivel corporativo, pues es este nuevo perfil profesional de gran reto, ¿no? Para muchos profesionistas, que lo que tienden a hacer es a tener mayor diligencia a través de un experto en determinada materia o materias, para poder cuidar en todo momento a través del diseño de políticas de cumplimiento, poder acreditar que la empresa que representa, que la corporación en la que trabaja, guarda como cultura organizacional un estricto apego, una fidelidad al marco jurídico que le es aplicable, con tal de mitigar, prevenir, reducir riesgos que pudieran afectar a su patrimonio, pero sobre todo a su seguridad jurídica, porque sabemos que puede haber sanciones no solamente de tipo patrimonial o económico, sino que también puede haber sanciones de corte penal. De corte de la libertad, sí. Pues podríamos estar profundizando mucho en este tema. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo, un abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias, como siempre, por tu disposición y tus conocimientos para con nuestro auditorio. Hombre, el agradecido soy yo. Gracias, Oscar. Te mando un fuerte abrazo, y a todos los que nos están escuchando, una linda mañana y un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias y buenos días. Pues ya lo escuchó usted. Hay temas que necesitamos profundizar de otra manera, pero haga usted un balance empresarial respecto a si los informes que usted está presentando y lo que está obligado
corresponde a la manera en la que también lo está declarando. Es fecha de la declaración anual, todavía estamos a tiempo, nos faltan 16 días para terminar el mes. Y como siempre, síganos en nuestras redes sociales, síganos en Spotify, en YouTube, en nuestros Facebook. Y como siempre, déjenos su comentario. Gracias a quienes nos están viendo en este momento. Y agradecemos sobre todo su participación para con este espacio. Si tiene preguntas, Julio César Campos, Johnny Medina, Cirilei Muro, excelente tema, muchas gracias. Jonathan Medina, Marisol, excelente tema. Marilu García, buenos días. Lula Pedrosa, buenos días. Compañeros, bueno, pues muchas gracias por estar acompañándonos esta mañana y nos vemos el próximo viernes. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.